Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Hoy vamos a hablar de palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Las palabras y la palabra. Las palabras con minúscula y la palabra con mayúscula. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 10 en adelante, donde Jesús habla. Jesús muchas veces habló del corazón del hombre, siempre hablaba del corazón del hombre, pero a veces específicamente. Y en este caso es muy específico y también es muy claro. Y miren lo que dice, se los voy a leer. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabés que los fariseos se escandalizaron de oír eso? Porque bueno, los fariseos, los religiosos de su tiempo, se lavaban muchas veces las manos, hacían un montón de rituales externos para demostrar que tenían limpio el corazón. Pero parece que la perspectiva de Jesús no es la misma que tenían los fariseos. Y entonces Jesús contesta: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y entonces los discípulos dijeron: explícanos la comparación, le dijo Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos. Miren ustedes, yo no estuve cuando los chicos eligieron las canciones, ni cuando estuvimos orando. Alguno habló de los malos pensamientos y yo me sonreí. No sé si alguno se dio cuenta. Me sonreí, ¿saben por qué? Porque estábamos en lo mismo. Sin haber estado, digamos, mira, voy a hablar de tal cosa, no. Pero miren lo que dice, lo primero que dice Jesús. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Y después dice otras cosas tremendas, ¿no? Homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Por eso hoy vamos a hablar de las palabras y de la palabra. Y vamos a reflexionar qué palabras nosotros decimos. Porque de lo que hay en el corazón, también dice la Biblia, habla la boca. De lo que hay en... Saben que esta semana alguien me dijo que hay ciertas culturas que están traduciendo la palabra de Dios y no ponen la palabra corazón porque esas culturas no entenderían la palabra corazón. Ponen otra, quizás más pesada, más fuerte. Pusieron la palabra entrañas, que es algo mío, lo de adentro, las entrañas. Así que de lo que hay en nuestras entrañas, en nuestro ser interior, habla la boca. Entonces, vamos a ver que la palabra de Dios habla de las buenas palabras y de las malas palabras, que no son los insultos, las groserías que normalmente uno escucha o a veces también puede ser que diga, ¿no? Sino son otro tipo de palabras.
son malas palabras, palabras que hieren, que lastiman, que nos lastiman primeramente a nosotros, porque dice la palabra de Dios también que en las muchas palabras, miren ustedes, no falta pecado. En las muchas palabras, Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice esto. Yo lo que les voy a decir generalmente está todo aquí en la palabra de Dios. Voy a añadir una frase nada más, pero les voy a dar la palabra de Dios para que ustedes puedan corroborar lo que estoy diciendo. Es palabra de Dios y es palabra viva que hace que podamos nosotros reflexionar interiormente para ver qué cosas decimos. El apóstol Santiago decía también que la lengua es como un fuego que enciende, que inflama la creación, pero ¿sabe qué? El Señor Jesús tiene el poder para transformar también, no solamente nuestras entrañas, nuestro corazón, sino también nuestra lengua. Por eso nos enseña qué debemos decir. Así que vamos a hablar de las malas palabras, ¿les parece? Hay palabras que son vanas, palabras vanas, que digamos que no sirven para nada, son inútiles, necias. Son las palabras que los amigos de Job, y siempre saben que yo lo traigo a Job de ejemplo. Job fue el hombre que sufrió de todo en su vida, de todo. Menos perder la vida, todo. Perdió la salud, los hijos, la riqueza, la relación con su esposa, en fin, de todo le pasó. Y fueron los amigos a consolarlo. Pero en vez de consolarlo, uno empezó a filosofar, ¿vio? Empezó a decir que no, porque la vida y qué sé yo. El otro le dijo, seguramente tenés algún pecadito escondido y por eso Dios te castigó. En vez de ayudarlo, miren lo que les dice Job. ¿Cómo les contesta? Esto en el libro de Job, capítulo 16, 3, 5. Y dice lo siguiente a sus amigos, a los 3 o 4 amigos que fueron a consolarlo. Nunca dejarán de decir más que palabrería. ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Tuviste un pecado, mirá, la vida es así, vinimos para sufrir. Podría lanzar críticas y menear la cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo no haría eso, dijo Job. Yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. A veces nosotros sin darnos cuenta podemos decir palabras vanas, que no le aportan nada al otro. Y la palabra de Dios nos dice también, Efesios capítulo 3, versículo 20, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación, para así dar gracia a los que escuchan, a los que oyen la palabra. Esto está en Efesios capítulo 3, versículo 20. Así que las palabras vanas son palabras inútiles, que no sirven. Solo la palabra de Dios trae en los momentos difíciles, en esos momentos donde quizás hemos perdido a alguien que amamos, en los momentos en que nos dan la noticia de que nuestra enfermedad, que puede ser lógicamente sanada por el Señor, por supuesto, pero que es de muerte. Y entonces, ¿qué palabra? Y bueno, tiene cáncer, ya está listo, es terminal. Y no le digamos la verdad, porque hay otras palabras, las falsas, las que te doran la píldora, hay otras. La que en vez de decir la verdad, no con crueldad, sino con amor, tapan. Está bien, ya está, ya pasó. Y no es así, vanas, palabras inútiles que no son contradictorias, que son como viento puro. Pero Job dijo, yo sin embargo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor de ustedes. Eso les dijo Job a sus amigos.
que teóricamente lo venían a consolar. Después hay irritantes, palabras violentas que nos sulfuran. No sé si alguna vez le pasó que usted se sulfuró, que nos exasperan, que nos hacen perder los estribos, salir de las casillas. Esto pasa mucho en el tránsito. ¿A quién le pasó alguna vez en el tránsito que alguien levante la mano? Ahí está. Hay uno que le pasó. A mí también me pasó. No me salí de las casillas. ¿Saben qué le dije? Porque me tocaba bocina y el semáforo estaba en rojo. Entonces le dije que hiciera un puente, ¿vio? Porque no había manera. El semáforo en rojo no pudo mover el coche. No sé qué le pasaba al Señor. Pero hay palabras irritantes. ¿Y uno qué hace? Cuando alguien hace una mala maniobra, ¿qué hace? ¿Lo bendice? No, ¿no es cierto? En general no. Pero está en la palabra de Dios también que nos da la respuesta a esas palabras irritantes y dice que la respuesta pasible, que la respuesta amable quita el enojo, desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y vamos a ser sinceros, a veces decimos palabras ásperas, ¿no? Quizá al mundo que nos rodea. Esto es para que cada uno reflexione. Al mundo que nos rodea le decimos palabras ásperas. El mundo que nos rodea es la casa en que vivimos con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestros queridos, quizá en el lugar donde trabajamos. Tenemos palabras ásperas. Esas palabras ásperas son también malos pensamientos. Quizá tenemos razón. Quizá el tipo que nos encerró se merece, ¿no? Se merece quizás un llamado de atención. Lo que no se merece es nuestra ira personal, que el ánimo nuestro se irrite ante semejante cosa. No estoy hablando de injusticia, estoy hablando de hechos de la vida cotidiana. Es cierto que nos pasan, así que tengamos cuidado cuando nos pasan esas cosas. Irritantes, ligeras, son esas palabras que se dicen sin pensar, ¿no? A veces uno dice que no, son imprudentes, no, son irreflexivas, y están en la palabra de Dios también. Dice, no hay más esperanza para un necio, dice Proverbios 29:20, hay más esperanza para un necio, que ya es mucho que decir, que para la persona que habla sin pensar. Por eso el Señor dijo que en las muchas palabras no falta pecado, pero ese versículo sigue. Pero dice que el hombre que refrena sus labios es prudente. Así que de parte de Dios podemos tener la prudencia de no decir pavadas, porque las palabras ligeras son pavadas, que a veces al otro lo pueden molestar, lo pueden confundir, lo pueden herir. Tremendo lo de la lengua, y tremendo lo de las malas palabras. Palabras vanas, irritantes, ligeras, y acá hay unas muy, muy fuertes, irreverentes. Porque esto no solamente son malas palabras, sino son palabras que hablan mal de Dios o contra Dios. Son palabras duras, contrarias al obrar de Dios, irrespetuosas, ofensivas. Por ejemplo, decir, servir a Dios es cosa inútil. O a los malvados les va bien, ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. ¿Usted escuchó eso? ¿O alguna vez ha visto a los malvados y ha dicho, este tipo es un sinvergüenza, un corrupto? Y yo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y me pasan cosas, me pierdo el trabajo, esta es una revista y sube porque cometea. ¿Ha pasado eso por nuestro corazón? Puede ser, porque somos humanos y Dios nos conoce, Él sabe lo que nos pasa. Él sabe, por eso dejó su palabra, para que aprendamos, para que transformemos nuestro corazón
al corazón de Él. Porque Jesús muchas veces habló del corazón, muchas veces. Aún en el Sermón del Monte, la predicación más maravillosa que uno pueda escuchar o ver y leer, dijo que bienaventurados, escuchen bien, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados significa dichosos, pero yo leí una vez que esa palabra dichosos también puede ser esta. Plenamente satisfechos son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, tienen buena suerte, buena ventura, son dichosos los que tienen limpio el corazón, porque veremos a Dios. Y después les voy a dar el del final. Esperen un poquito. Así que tenemos palabras vanas, irritantes, ligeras, irreverentes. Miren lo que dice la palabra irreverente. En Malaquías, yo sabía que había pueblo de Dios diciendo estas cosas de Dios. Pueblo de Dios, no el pueblo pagano, el pueblo de Dios diciendo esto. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15 dice: el Señor dice, ustedes han hablado muy mal de mí y luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. Ustedes, dice, han dicho que hemos ganado con servir a Dios, con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso. Está hablando el Señor, Ustedes dicen que los soberbios son bendecidos y que les va bien a los que hacen mal y que nada les pasa a los que desafían a Dios. Ustedes dicen eso, ustedes, pueblo mío, dicen eso. Irreverentes, faltándole el respeto a este Dios grande y maravilloso que nos ha dado tan grande salvación en Cristo Jesús. Aunque esto está en el Antiguo Testamento, pero ¿no ha pasado alguna vez? ¿Cómo puede ser que los malos adelanten y yo como hijo de Dios no va bien las cosas? ¿Qué estoy diciendo? Estoy pronunciando palabras irreverentes. Cuando Dios dice en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros, que no nos va a hacer falta ningún bien, que tiene planes de bien para nuestras vidas. Palabras irreverentes. Y después están las seductoras, ¿vio? Las que son engañosas, son bonitas, pero nos distraen, nos sacan la mirada de la persona de Jesús, nos engatusan, nos venden gato por liebre. No sé si alguna vez fue a un restaurante, usted pidió liebre y le dieron gato, porque son parecidos. Pero bueno, a veces es eso también. Esto está en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Palabras seductoras, engañosas. Y también hay palabras fingidas, que son tan falsas como llorar con un ojo. ¿Se puede llorar con un ojo? A no ser que uno tenga un problema oftalmológico. Pero en realidad cuando uno llora, las lágrimas salen por los dos. Tanto si llora por dolor como también por alegría. No puede llorar con un solo ojo, es totalmente falso llorar con un solo ojo. Bueno, hay palabras falsas. Esas palabras falsas se encuentran, dice, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18, se los voy a leer, que son palabras falsas, ¿no? Y también hay palabras chismosas. Esta es brava. Palabras chismosas. Palabras que pueden producir tanto daño. Y son quizás las más fáciles. ¿Viste? ¿Sabés, no? ¿Querés que te cuente? Yo no se lo digas a nadie. Pero el proverbio 26, 20 y el 18, 8 dicen esto: sin leña se apaga el fuego. Y dijimos que la lengua era un fuego que enciende
que inflama la creación, que inflama. Bueno, el chisme es eso. La lengua con su fuego inflama y quema a veces la fama o el testimonio de personas. Y es eso, solamente chisme. Sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba la contienda. Así que los chismes son mentiras malintencionadas, que crean sospechas sobre el tercero. Yo le cuento a ella y ella capaz que va y le cuenta al otro y así. No sé si alguna vez jugaron, ¿cómo se llama ese juego? De decirse uno al otro y después cuando llega al final llega cualquier cosa, ¿sí o no? Teléfono descompuesto. Bueno, los chismes son esos. Un teléfono descompuesto. Un WhatsApp que fue, ¿cómo se llama? Fraudulento. ¿Vieron que dicen? Número fraudulento, dicen. Bueno, los chismes son los números fraudulentos que nos traen noticias que no son correctas, infladas y que hacen mal. Al chismoso y, lógicamente, al que es el objeto del chisme. ¿Cómo se puede, después que hay un chisme, cómo se puede limpiar la persona, la fama de esa persona que fue justamente difamada? ¿Cómo se hace? ¿Se puede? Alguno dijo que es como abrir una almohada y que las plumas vayan por... ¿Cómo haces? Imposible, ¿eh? Miren lo que son los chismes. Son golosinas, caramelitos, pero que calan hasta lo más profundo, hasta las entrañas. Eso lo dice la palabra. El chisme aleja al amigo. Pero después empieza con las buenas palabras. O sea, están las vanas, las irritantes y otras más. Las seductoras, las fingidas, que son tan falsas como llorar con un ojo. Las altisonantes, vieron que cuando te doran la píldora, antes lo decíamos, ¿no? Te dicen, ay, qué bien que cantaste. Y te dan vuelta y te dicen, esta siempre desafina. No, pero es verdad. No miran si la persona lo hizo con agrado al Señor, nada. Te doran la píldora. No le dores la píldora a nadie. Dice, en cuanto dependa de nosotros tenemos que hablar verdad. Y la verdad la tenemos que hablar como Jesús lo hacía. Porque Jesús nunca le decía a una persona la verdad y se lo decía de manera hiriente. Aún a los fariseos, a los que trató de hipócritas, de guías ciegos, de ciegos. Pero no los trataba con amor, ¿para qué? Para que pudieran transformarse, para que pudieran cambiar. Jesús dice la verdad, pero nos dice la verdad porque nos ama. Cuando hay verdad, hay amor de parte de Dios. Yo haría una pregunta ahora. ¿Dios ama a los asesinos? ¿Ama a los asesinos? ¿A los homosexuales? ¿A la gente buena? Lógico. ¿Cómo no nos va a amar? Dios ama a todos. Y dice su verdad. Miren, los mentirosos, ¿los aman los mentirosos? Por supuesto. Y entonces, ¿pero qué dice? Que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Pero los ama? Sí. ¿Qué podría ser un mentiroso para entrar al reino de los cielos? Arrepentirse. ¿No es cierto? Dejar de decir mentiras, hacerlo, digamos, cuando lo hace como costumbre, ya está. ¿Y un asesino podría entrar al reino de los cielos? Por supuesto, si se arrepiente. ¿Quiénes somos nosotros, la gente buena, para decir quién entra y quién sale? Esto es raro, es difícil.
pero es así. Y con todo lo demás, porque ahí dice, los malos pensamientos, porque los malos pensamientos los podemos tener todos nosotros. En este momento, puede ser que alguno de nosotros, espero que no, tenga algún mal pensamiento. Es decir, esta que está diciendo, por ejemplo, no sé, yo estoy tratando de decirles lo que la palabra de Dios dice, para que, comenzando por mí, por supuesto, podamos transformar nuestro corazón, nuestras entrañas al corazón de Dios, a como Él nos ve. Porque Él sabe que somos débiles, Él sabe, Él conoce nuestras entrañas. Había un viejo himno que fue tomado del Salmo 51, que decía, mi corazón examina hoy. Así era el himno. Ve si en mí hay caminos de perversidad. Examíname. Y es lo que quiere hacer el Señor, que cada uno de nosotros miremos para adentro, ni para el que está al costado, sino para adentro. Quizá hemos dicho palabras hirientes, palabras que hirieron al otro, al que está al lado nuestro. Entonces, si lo hemos hecho, hoy es la oportunidad. O apenas lo veamos a esa persona a la que seguramente, quizás con razón o sin razón, no lo sé, pero le hemos dicho algo que la pudo herir. O le hemos dicho una verdad, pero no amándola, ¿no? Ya, ahí es una espada. Dios tiene esto, ¿no? Tiene verdad, tiene amor, tiene justicia. Es así, son sus características. Así que vamos ahora a las buenas palabras, ¿les parece? Porque también hay buenas palabras. Hay palabras rectas. Las palabras rectas, Job, volvemos a Job, en Job 6:25 dice, ¿cuánto poder tienen las palabras acertadas? Y en Proverbios 15:23 dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y cuando es oportuna, aún es más grato. Se los repito si lo quieren escribir. En Job 6:25 dice, ¿cuánto poder tienen las palabras acertadas? Y en Proverbio 15:23 dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y cuando es oportuna, aún es más grato. También hay palabras agradables. Y aquí hace una comparación con la miel y con las manzanas. En otra versión con las naranjas. Pero en este caso vamos a hablar de las manzanas, porque esta es la versión Reina Valera, que dice esto. Dice así, las palabras agradables son panal de miel son las palabras amables, como manzanas de oro en canasta de plata. Hay casos en la Biblia, ¿recuerdan a Elías? Que cuando estuvo deprimido, que le llevaron para que se levantara el ánimo, le llevaron miel. Son palabras agradables. Juan el Bautista dice que vivía comiendo miel. Las palabras agradables son miel, nos dan fuerza. Y no son palabras bonitas, sino son agradables, son palabras que nos sirven para los momentos difíciles también, donde Dios nos dice, mirá, vos sos mi hija, vos sos mi hijo, yo te amo y tengo un plan maravilloso para vos. Solamente tenés que escuchar, rendirte y buscarme. Ahora lo vamos a ver en un segundito. Palabras agradables, palabras apropiadas. Miren lo que dice Proverbios 25:11. El consejo oportuno es precioso, también otra vez, como manzanas de oro en canastas de plata. Me equivoqué en esto. En las agradables dice panal de miel, son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y las apropiadas dice el consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canastas de plata. Todo esto es palabra de Dios. Y también están las palabras llenas de gracia. La boca del sabio dice que de esa boca salen palabras llenas de gracia.
mas los labios del necio causan su propia ruina. Y después están las palabras inspiradoras e inolvidables. Dice, los sabios, las palabras de los sabios son como aguijón para el ganado. Ustedes saben que cuando hay bueyes, o había bueyes en el campo, detrás para hacerlos caminar había como un pinche. Entonces, como el buey no quiere caminar, quiere ir a pastar, para que camine lo aguijoneaba, entonces movía una pierna y después movía la otra y así hacía el surco o llevaba la cosecha. Y esto es así también. Hay palabras que vienen de parte de Dios, que nos inspiran, que a veces nos aguijonean. ¿Para qué? Para que andemos, para que caminemos en la vida cristiana, para que maduremos, para que aprendamos el camino que tenemos que seguir. Son dolorosas, dice ese pasaje, pero son necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Esto está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Ya estoy por terminar, lo voy avisando. Palabras inspiradoras e inolvidables. Eclesiastés 12, 11. La palabra de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. Y están las consoladoras. Maravillosa palabra de Dios, palabras consoladoras. Y estas son palabras de Dios hablando a su pueblo. Isaías 54 dice, Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Me despierta cada mañana despierta mi oído para que lo escuche, como los que son adiestrados. Dios me ha dado una lengua adiestrada. Entonces puedo producir palabras que dan consuelo. Y en otro pasaje dice que así como nosotros hemos sido consolados, también nosotros seamos instrumentos de consolación también a través de llevar la palabra, de decirle a la gente que en Cristo hay esperanza, que hay nueva vida, que hay cambio, que hay transformación, que hay satisfacción, que podemos sentirnos dichosos a pesar de. Esas son palabras que traen consuelo, porque la gente está desesperanzada y está desconsolada, no tiene rumbo, no sabe para dónde ir, está confundida, está engañada, porque le han dado palabras fingidas, engañosas, lisonjeras, pero que no seamos nosotros las que usan las malas palabras, sino que usemos la buena palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y termino con este pasaje, un pasaje precioso que dice lo siguiente: en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, y quizás hoy porque escuchaste esta palabra y te sentís, yo me he portado mal, he hablado de más, he chismoteado, he herido. No hablé de la palabra de maldición, porque maldecir es decir mal del otro, y eso es terrible, porque las maldiciones tienen consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Imagínense, ¿no? Eso también dice la palabra. No he hablado de las maldiciones, pero vuelvo al versículo. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Cómo es? ¿Cómo es Dios? Es más grande que nuestro corazón. En otra versión dice, es mayor que nuestro corazón. Dios es mayor que nuestro corazón. Aunque nuestro corazón nos inculpe, nos diga, ay, la verdad estuviste mal y te quedás ahí, pero Dios nos conoce, Él sabe que somos débiles. Por eso necesitamos su ayuda, su sostén, su palabra, su guía, creerle, confiar. Dice, mayor, o Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.
Dios lo sabe todo de nosotros. Así que si el corazón no nos condena, es porque estamos a cuentas con Dios, tenemos confianza delante de nuestro Dios, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandatos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Palabras buenas, palabras malas, la palabra. En la palabra de Dios encontramos el consejo para cada situación, para consolar, para bendecir, para agradar, aquello apropiado a cada situación. Uno le falta trabajo, al otro quizá está enfermo. Todo lo tenemos en la palabra y lo podemos decir con nuestra boca. No somos nosotros los que vamos a hacer la obra, es el Espíritu Santo. Las buenas palabras están a nuestra disposición y el mundo va a cambiar si nuestro corazón se transforma en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios. Porque mayor es Dios que nuestro corazón, que nuestras entrañas, y tiene todo el bien para nosotros.